Buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez y a los catedráticos. Les damos nosotros, los estudiantes de práctica profesional supervisada, una cordial bienvenida a todos. Reconocemos la presencia de María José López, quien será nuestra exponente el día de hoy en el webinar Bocetaje a partir de formas geométricas básicas y con volumen. Ahora tomará el tiempo Alejandra Castro. Muy buenas tardes a todos. A continuación les voy a leer la hoja de vida de María José. María José López González nació el 1 de junio de 1990. Los idiomas que practica son el español e inglés. Entre sus hobbies e intereses está el lettering, la música, el running y la fotografía. Su formación: florista profesional, Escuela Iberoamericana de Arte Floral 2020, Taller Armonía del Color Virtual 2020, Taller Decoración de Bodas Costa Rica 2018, Curso de Acuarela Botánica Chicago 2018, 10º semestre de Arquitectura de Interiores, Dibujo y Pintura, Escuela Alfredo Gálvez Suárez Cobán 2005. Entre sus experiencias es propietaria y diseñadora floral en Catleya Diseño, artista de murales y pintura decorativa, decoración de interiores, profesora de clases virtuales en Escuela Iberoamericana de Arte Floral, más de 50 alumnos en distintos países de Latinoamérica, curso de lettering desde 2007. Le cedo el micrófono a María José para dar inicio a este taller. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este curso de bocetaje. Para empezar con la dinámica de esta clase, les recomiendo a todos que nos tomemos el tiempo al final de cada tema. Yo les voy a indicar en qué momento pueden ustedes exponer sus dudas para que podamos resolverlas en orden, ¿verdad? También creo que pueden fijar su pantalla, no sé si todos están en su computadora o en su celular, para que no vayan a perder la imagen de esta clase. Entonces, si no estoy mal, tienen 3 puntitos en la esquina superior derecha donde pueden poner fijar video para que puedan tener siempre la pantalla vista. Vamos a iniciar. Como les digo, si hay alguna duda, pueden tomar un tiempo al final del tema que yo les indicaré y con mucho gusto tratamos de aclararla. Sin más que esperar, vamos a dar inicio a esta clase. ¿Por qué es importante el bocetaje? Porque tenemos que ser capaces de poder plasmar nuestras ideas en cualquier momento. Tratar de transmitir alguna idea o pensamiento para alguien más es muy importante y el dibujo es uno de esos recursos que a nosotros nos van a ayudar. A veces tenemos, bueno, en arquitectura, el manejo de los ambientes, el manejo de mobiliario, que tengamos la facilidad realmente de poder expresarnos a través del dibujo nos va a abrir muchas puertas o nos puede servir para ganar cualquier tipo de proyecto únicamente sabiendo cómo expresarnos con alguna persona. Entonces, los invito a que podamos poner en práctica los conceptos que veremos hoy y que se tomen el tiempo también de practicar para poder pulir e ir avanzando en este tema. Así que para dar inicio, vamos a empezar hablando del dibujo. ¿Qué es el dibujo? El dibujo es la representación gráfica de algo plasmado en 2 dimensiones. En este caso podría ser en una hoja de papel o en alguna superficie plana. El boceto es ahí donde nosotros nos vamos a enfocar en este día, que es las líneas guías o las líneas principales que se crean para luego desarrollar algún proyecto, pero nos permite plasmar rápidamente nuestras ideas. Y la línea, que es la principal herramienta en el bocetaje, que es la unión de un punto o una trayectoria de un punto
de una forma indefinida. Entonces, para empezar a hablar de la línea, tenemos distintos tipos de líneas. La línea recta, la línea curva, la línea quebrada y la línea mixta. Estos tipos de líneas nos van a ayudar a nosotros a plasmar luego nuestros dibujos o nuestras ideas. Hay una clasificación de las líneas que se da por su posición. En este caso tenemos la línea vertical, la línea horizontal y la línea inclinada. Y por su relación, es otra clasificación, tenemos la línea perpendicular, que son dos líneas, perdón, las líneas paralelas, que son dos líneas que estas líneas nunca llegan a juntarse. Están puestas una a la par de la otra, pero por más que nosotros estiremos las líneas o alarguemos las líneas, estas nunca llegarán a juntarse en ningún punto. Luego tenemos la línea oblicua, que es donde hay un cruce de líneas en ellas. Son dos líneas colocadas que se cruzan en algún punto. Luego tenemos las líneas convergentes, que son las líneas que van hacia una misma dirección. Es por eso que acá tienen unas flechitas que nos indican que van recorriendo un punto y que en algún momento, aunque acá no estén juntas, nuestra mente nos indica que van a toparse y a cruzarse en algún punto. Luego están las líneas divergentes. Estas líneas llevan un recorrido en donde se van ampliando y la dirección que llevan no las permitirá juntarse en ningún momento de su recorrido. Y por último, tenemos las líneas perpendiculares, que son las líneas que nos van a crear un ángulo de 90 grados en su unión, ya sea que haya un cruce o que estén únicamente colocadas como estas, pero debe existir un ángulo de 90 grados. Muy bien. Ahora vamos a, espero que tengan ustedes papel y lápiz a la mano. Si no tienen, preparen sus materiales para que podamos ir trabajando juntos también. Ya que tenemos claros los conceptos de líneas, ahora vamos a entrar a las figuras geométricas. Vamos a usar las figuras geométricas básicas que todos conocemos. En este caso va a ser el círculo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo y la elipse. Con estas figuras geométricas nosotros vamos a poder empezar a definir distintas formas y necesitamos observar mucho los objetos, necesitamos volvernos un poquito más críticos en cuanto a cómo observamos las cosas para empezar a ver las proporciones, las líneas, las curvas, qué tipo de líneas tienen o dónde podemos encajar, en qué figura geométrica podríamos encajar las cosas. Entonces, quiero explicarles algo ahorita. Ustedes, en lo que yo hago unos dibujos aquí, me van a dar tiempo haciendo unos cuantos ejercicios. Primero vamos a aprender cómo debemos agarrar nuestro lápiz. La forma correcta de agarrar nuestro lápiz y crear un boceto tiene que ser de una forma suave. Vamos a relajar nuestra mano, a relajar el brazo, porque todo lo que tengamos acá vamos a plasmarlo en nuestro papel. Si yo tengo muy tensa la mano, voy a trazar de una forma fuerte y eso lo que va a hacer es saturar mi papel
y al momento de yo querer borrar voy a dejar marcas. En cambio, la línea del boceto debe ser una línea suave, una línea relajada. Entonces vamos a relajar nuestra mano y vamos a hacer unos ejercicios. Si ustedes me acompañan y tienen hojas en blanco, hagan 3 cuadros, 3 rectángulos grandes en su hoja. Y en ese espacio de papel van a hacer líneas horizontales. Ustedes llenen todo el cuadro, todo el rectángulo. Aquí me queda muy largo y no puedo hacer un solo trazo, pero ustedes en su hoja agarren su lápiz y vean que la parte de atrás de su hoja no tenga ninguna seña del trazo de su lápiz. Eso quiere decir que ustedes no están presionando tan fuerte y no están dañando el papel. Entonces, van a hacer líneas horizontales en otro rectángulo. Van a hacer líneas verticales de una forma muy suave. Y en otro rectángulo van a hacer líneas inclinadas. Si no lo terminan, no importa, lo pueden terminar después. Pero mientras, así yo dibujo aquí algo para que podamos continuar. Recuérdense que no tienen que ser líneas perfectas, pero sí nos ayuda mucho a que podamos crear una conexión entre nuestra mano y nuestra mente. Esos ejercicios que están haciendo les van a servir si los hacen constantemente, porque nos ayudan a ir agarrando confianza con nuestros trazos. Entonces es importante que si tienen algún ratito y quieran realmente meterse al tema, puedan trabajarlos. Bueno, aquí ya tenemos algunos dibujos que nos van a servir. Como les digo, pueden seguir trabajando sus ejercicios en los ratitos que tengamos, que yo esté haciendo algún ejercicio. Vean acá. Aquí tenemos 3 rosas en sus distintas formas de apertura. Aquí vemos una rosa que está abierta. Aquí vemos una rosa que está en botón. Y aquí vemos una rosa que está empezando a abrirse, que está entre estas dos, en donde ya empezaron sus pétalos a abrir. Entonces, ¿qué es importante que tratemos acá de ver? ¿En qué figura geométrica podemos encajar cada una de estas figuras? Bueno, si yo veo esta rosa, lo primero que viene a mi mente es un círculo. Entonces, voy a encajarla en este momento con otro color. Creo que podría estar muy bien acá. Ahora,
tengo esta rosa, pero es una rosa que está en botón. Entonces, ¿qué es lo que yo veo acá? Bueno, si ya conozco mis figuras geométricas, puedo determinar que encuentro algunas de ellas acá. Nos sirve mucho mezclar las figuras. Por ejemplo, la principal que yo veo acá, que es la que marca la forma, es un círculo. Pero veo también que en esta forma yo encuentro un triángulo en donde podría terminar de encajar mi elemento. ¿Se dan cuenta cómo unimos dos figuras geométricas ahora? Y a partir de estas guías vamos a poder empezar a crear la forma. Pero es importante, como les digo, que nuestra mente vaya aprendiendo a observar este tipo de detalles. Ahora, yo tengo esta rosa acá que está semiabierta. Entonces, a mi parecer, yo la puedo encajar quizás en un rectángulo, porque es lo que veo que abarca más y en donde podría integrar todos estos elementos de la rosa. Y seguramente acá podría aprovechar a crear una elipse para incluir estos pétalos que están en esta parte. Y así voy trabajando cada espacio o cada forma de los elementos que yo vaya viendo y voy aprendiendo a identificarlas claramente. Por ejemplo, acá, ¿qué pasa con esta forma? Si yo, en este caso, no tuviera la rosa dibujada, sino que la tuviera en vivo, para dibujarla así, lo que puedo hacer primero es con un mi lápiz 2B o 4B que tengamos a la mano, de una forma muy suave, pero muy suave, yo únicamente creo mi forma geométrica básica, viendo que no esté presionando muy fuerte mi lápiz, porque después esta línea guía no me va a servir a mí. Entonces, empiezo creando también suavemente las líneas que me van a ir indicando que estoy ya formando una rosa que está abierta. Entonces, como estamos hablando de bocetos, yo no estoy creando algo muy detallado. Yo lo que quiero únicamente es trasladar una idea. No estoy creando un boceto como proyecto final, sino que únicamente tratando de transmitir un mensaje rápido. Entonces ya aquí tengo una rosa que ya logré encajarla dentro de la figura. De la misma forma, yo podría ir puliendo este tipo de rosa que está cerrada si lo hago de la forma contraria. Primero, creo mi círculo y después hago un triángulo en donde yo ya definí que dentro de estas figuras va a estar mi elemento y voy a ir puliendo ya cada detalle. Entonces lo voy haciendo de la forma inversa en este caso. Y acá ya fue mucho más sencillo para mí crear algo más proporcionado, algo bien definido, con líneas que no estaban tan... a veces hacemos líneas muy como inseguros de cuando dibujamos, entonces las líneas no se ven tan limpias ni se ven libres. Tenemos que tratar de hacer cada trazo muy claro. Entonces, si nosotros nos guiamos con estas figuras desde el inicio, ya estamos seguros de que dentro de esa figura nosotros vamos a poder encajar nuestro elemento.
Vamos a ver ahora un ejemplo con un elemento real para que ustedes también puedan ayudarme y puedan practicar este paso. Tengo este jarroncito, es de barro, tiene volumen y vamos a tratar cada uno de observarlo bien. Se lo voy a poner aquí un ratito para que ustedes lo puedan ver y luego lo voy a dejar ahí porque yo también necesito dibujar. Recuérdense que ahorita estamos en figuras geométricas planas, o sea, yo estoy haciendo cada dibujo sin volumen. Muy bien, ahora, ya que lo tenemos acá, pues se lo voy a poner otra vez un ratito para que ustedes lo observen bien y me ayuden a definir qué formas geométricas se encuentran acá que les sirvan a ustedes para que puedan empezar a crear un boceto de esto. Se los voy a dejar acá y yo voy a trabajar el mío. Vamos a pedir a Sergio que nos ayude a tomarlo aquí un momentito. En lo que ustedes también pueden crear su boceto. Nos sirve así. Empecemos definiendo. ¿Qué vemos acá? Bueno, a mi parecer podría hacerlo en varias formas. Vamos a trabajar ahorita determinando que esta es una elipse. Entonces, mi principal forma va a ser una elipse. Muy bien, ya la tengo definida y veo cómo va haciéndose más pequeña. Entonces, me quedaría muy bien si yo pudiera en esta parte de acá crear un triángulo. Y luego veo la parte de arriba en donde tengo un triángulo invertido. Entonces, también me va a ayudar a mí. Les digo algo, no existe una forma geométrica específica para dibujar. Si ustedes ven un rectángulo completo acá y luego, por ejemplo, si ustedes ven un rectángulo completo acá, en esta parte de aquí, y luego quieren pulir su trazo y quitar lo que a ustedes les sobra, está bien. Si lo quieren trabajar de esta forma, como yo que estoy viendo dos triángulos, también está bien. Eso no tiene una forma específica, es como nosotros aprendamos a observar las cosas y no está bien ni está mal. La cosa es lograr definir. Bueno, ya tengo acá lo básico y acá no termina en forma de cilindro. Entonces, vamos a ver que acá podemos terminar acá. Porque tenemos que ir puliendo nuestros trazos. Y acá vamos a encontrar que tenemos un agarrador y vamos a crear una elipse. Bueno, ahora que ya tenemos las figuras geométricas básicas, es importante que empecemos a pulir nuestro trabajo. Entonces ya puedo empezar a ver que necesito ya empezar a afinar ciertas líneas. Voy a puliendo cada parte, pero ya tengo una guía sobre la cual guiarme. Muy bien. Ahora ya tengo una forma más clara de mi objeto y puedo empezar a ver ya los detalles del agarrador.
que es como, que está como trenzado. Se los voy a poner aquí cerca. Vean, está como dos lazos enrollados. Únicamente voy a crear unas líneas acá, tratando de simular un amarre. Acá. Creo que está un poquito grande, pero la idea es esa. Bueno, entonces, ya que tenemos las líneas básicas, nuestras líneas guías ya bien definidas, nuestras figuras geométricas muy claras, ya podemos empezar a aplicar unos detalles que nos van a terminar de indicar que estamos hablando de este elemento. Si se dan cuenta, no estamos utilizando ningún tipo de instrumentos para trabajar. Esto es únicamente a mano, pero nos permite llegar a cierto nivel de detalle, aunque sea de una forma rápida, en donde podamos representar algún elemento. Les voy a dejar ese un ratito ahí. Y en este momento estamos haciendo únicamente, como les recuerdo, figuras geométricas planas. No hemos entrado todavía a volumen. Vamos a buscar un ejemplo un poquito más sencillo. Tenemos aquí otro elemento. Como ustedes pueden ver, este es una forma más simple. Tiene menos detalle, tiene menos curvas, por lo que creo que puede funcionar bien para otro ejercicio. Pero es importante que aprendamos a observar ustedes. Les voy a dar en un ratito un ejercicio de observar que les puede ayudar. Bueno, ¿en dónde encajamos este objeto? A mi parecer, yo lo podría encajar acá. Posiblemente la forma más fácil para mí va a ser ponerlo en un rectángulo y después ir puliendo las líneas de abajo porque se hace un poquito más pequeño. Entonces lo vamos a trabajar de esa forma. Perdonen que me voy a poner un poquito aquí enfrente, un ratito, solo para pulir mis líneas. Ahí está. Bueno, ya tengo la figura geométrica básica con la que quiero trabajar mi recipiente. Ahora empecemos a pulir las líneas. Este objeto es más sencillo. Vamos a ver que tal vez necesite llegar estas líneas hasta acá porque se hace más pequeño. Perdonen que me ponga acá, pero si no, no. Aprovechen a ir probando ustedes también trabajarlos de una vez, ya que tenemos aquí al modelo y teniendo nuestro recipiente. Ahí está. Gracias. Bueno, ahora, ¿qué nos ayudará a definir este detalle? Ahorita, como no tenemos volumen, únicamente vamos a ponerle los detalles
que estamos viendo de forma simple. Tiene dos agarradores que se ven así. Y para terminar de hacer los detalles, lleva una línea acá, otra acá abajo, y vemos tres, como un tipo de clavitos o algo que está así en el detalle acá. Y aquí ya solo tiene unas formas distintas. Bueno, ya tenemos dos elementos encajados en formas geométricas y lo único que hicimos fue observar bien su forma, que había que extraer o que había que agregar para poder crear nuestro elemento. Ya vieron que no necesitamos hacer mayor movimiento de líneas, únicamente pulir las que teníamos al principio. Voy a borrar este. Y voy a borrar este de una vez. Bueno. Tenemos por acá un último elemento. Este es un candelabro que tiene también varias formas. Ahorita ya no les voy a decir qué formas son. Quiero que ustedes puedan definir lo que ven. Observen bien cuántas formas podemos encontrar. Hay distintos tipos de formas que encontramos. Observen también la relación de las alturas entre cada elemento. Cuando tenemos un elemento específico, lo que nos ayuda mucho para trabajar la proporción es comparar entre el mismo elemento de las distintas líneas, las distintas alturas, los grosores. Por ejemplo, acá la relación altura con ancho del elemento me ayuda mucho a mí a ir creando ese balance y esa proporción. La relación de la vela con el cuerpo del elemento. Entonces, te puedo mostrar. Acá, tratemos de hacer algo ahí. Ya saben, son líneas rápidas. Acompáñenme también a probar tener un resultado ya utilizando ustedes sus propias formas. Muy bien. Yo he encontrado varias figuras acá que me van a servir. Una. Observemos bien. Relacionemos alturas. Y plasmemos nuestra idea sin tanto detalle, pero que esté una idea clara. Ahora, después de tener la base de nuestro elemento, ya no únicamente publicar
Aquí tenemos la parte de arriba. Luego vamos a... yo encontré una figura, un círculo acá y un triángulo arriba, pero sí necesito trabajar en crear esto muy claro porque la proporción no estaba muy bien. Aquí tengo esto y ya puedo ir creando la base. Y por último, relacionando alturas, tengo esta vela. Y acá tengo ya la idea de este elemento encajado en líneas rápidas con figuras geométricas básicas planas. Hay un ejercicio que les recomiendo mucho que practiquen y es, si quieren apúntenlo para que no se les vaya a olvidar. Agarren una hoja y buscan algún elemento. Por ejemplo, en este caso yo voy a tener mi mano acá. Entonces, ¿de qué se trata? Tengo que poner el lápiz en mi hoja y necesito trazar la línea de lo que veo recorriendo mis ojos por todo mi elemento, ya sea mi mano, la cara de alguien o algún otro artículo, y pongo la punta de mi lápiz y empiezo por todo mi elemento, tratando de copiar los detalles que veo. No necesitan ver su papel, únicamente observar y tratar de conectar su ojo con su mente. Yo no sé qué les va a salir de resultado, pero este ejercicio es muy útil para que aprendamos a conectar nuestro cerebro con nuestra mano y para que aprendamos a manejar también las distintas proporciones o las distancias que encontramos. ¿Ya vieron acá? El chiste es que podamos observar muy claramente. Acá tenemos estas líneas porque yo traté de hacer las distintas, los distintos dobleces de mis dedos. Y pues acá, por ejemplo, traté de hacer la uña, pero en ningún momento deben despegar el lápiz ni voltear a ver su hoja. Entonces, este ejercicio nos ayuda mucho, como les digo, a conectar nuestro cerebro con nuestra mano y para ir manejando las distancias y las alturas o las proporciones de nuestros objetos. Es muy importante hacer este ejercicio bastantes veces y hacerlo cada vez que uno pueda en realidad y después buscar elementos más difíciles porque realmente ayuda mucho. Bueno, ahora sí, vamos a entrar a otro tema. Vamos a empezar a ver las figuras geométricas con volumen. ¿Cuáles son esas? Voy a borrar acá. Acá vamos a analizar las principales. Espérenme, solo me ubico en mis hojitas. Bueno, como ya conocemos las formas geométricas, nos vamos a guiar esta vez por la esfera
el cubo, el rectángulo, que sería pues un cubo más alto, y el cilindro. Ahí está, espérame, yo me estoy torciendo un montón. Bueno, podríamos también meter un cono. Porque hay muchos elementos que podemos solo quisiera estar segura que bueno, tuvimos un problemita de audio. Ale, me contás si se escucha claro. Vamos a trabajar estas figuras porque en estas figuras es donde usualmente logramos encajar la mayoría de elementos. Entonces, acá tenemos la esfera. Para indicar que es una esfera, vamos a puntear acá. Tenemos el cubo, que si lo alargamos es un rectángulo, pues siempre en 3D. Tenemos nuestro cilindro y el cono. Estas figuras nos van a servir para trabajar el siguiente tema. ¿Qué es lo que a nosotros nos indica que algo tiene volumen también? Uno es la perspectiva del objeto y otro es la sombra y la luz que tenga ese objeto. Entonces, hay algo muy importante que quiero que platiquemos en cuanto a la luz y la sombra. Vamos a estudiar la esfera. ¿Y por qué la esfera? Esta es la esfera. Porque la esfera tiene todos los elementos de la luz y la sombra y es el elemento o la figura más completa en cuanto a luz y sombra. Entonces, hay varios puntos que necesitamos analizar. Si yo tengo una fuente de luz ubicada en esta parte, vamos a colocarla acá. Yo tengo una fuente de luz. Yo sé que mi elemento va a recibir luz en esta parte o en esta dirección. Tengo que subir. Voy a bajar esta. Vamos a bajar esta un poquito porque necesito que la luz pase sobre ella. Muy bien. Yo tengo la luz en donde refleja sobre mi objeto. Entonces, analizando las partes de la luz y la sombra, hay un punto acá en donde yo recibo la mayor fuente de luz y esta parte la podemos llamar como un punto de luz intenso. Vamos a hablar de la esfera, pero en todas las formas geométricas vamos a tener estas partes también. Pero en la esfera se entiende mucho más. Entonces, tenemos un punto de luz intenso y tenemos acá una zona de sombra, que va a ser la sombra que va a recibir esta misma esfera. ¿Cómo la podemos determinar? Si yo tengo los rayos de la iluminación pasando por acá, va a haber un punto en donde toque esa luz
y en donde se vuelva sombra poco a poco. Como es una esfera, la sombra viene más o menos en esta forma. No es una sombra que se quede como en línea recta porque no es un objeto que está en línea recta. Si yo creo una línea, y trazo mi sombra partida, lo que mi mente está recibiendo es que es un objeto que tiene acá una línea, y esto no es así. Estamos recibiendo una luz en esta forma porque el objeto es esférico. Entonces, tenemos esta zona de sombra acá. Que, como les digo, es la sombra de nuestro propio elemento. Y luego también tenemos ¿cuál es la sombra proyectada? Va a ser la sombra de nuestro elemento. La que se crea porque ahí está este objeto, porque la luz no llega, pero mi superficie va a recibirla y la va a marcar. Bueno, hay algo aquí que sucede. Cuando la luz refleja en nuestra superficie, todas las superficies tienen un porcentaje de reflexión de iluminación. Entonces, hay una parte en la sombra en donde la misma superficie me refleja un poquito de luz en mi figura geométrica. Y esa luz se va a ver reflejada más o menos en esta parte de acá. No sé si me escuchan. Sí, Majo, se escucha bien. Muy bien, gracias. Entonces, tenemos acá la sombra proyectada y, como les digo, el porcentaje de reflexión. ¿Qué va a hacer esto únicamente? Yo necesito sombrear esta parte de acá para saber que yo tengo esta parte con ausencia de luz. Lo voy a marcar de esta forma. Pero en esta parte de acá voy a tener ese pequeño reflejo al que le vamos a llamar reflejo de luz o penumbra. Entonces, ¿qué hacemos acá? Simplemente tenemos que quitar un poquito de sombra. Siempre dejamos sombreado, claro, pero no va a ser tan intensa como la sombra que tengamos acá de nuestro elemento. Va a ser un poquito más suave. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de sombrear mi esfera hacia esta parte de acá de luz? Como es un elemento esférico, suavemente va creando una curva, no puede tener este corte de sombra tan drástico. Acá yo debo crear un pequeño difuminado que vaya integrándose a la zona de luz. Y eso al final es lo que me va a crear a mí ese efecto de que está dando la vuelta y de que viene algo en esta forma, ¿verdad? Bueno, entonces acá tengo la penumbra o el reflejo de mi superficie. Luego, pues la sombra proyectada, que es la sombra de mi elemento, que aquí también sucede algo interesante. Voy a crear aquí mis líneas de la sombra proyectada, pero en la parte en donde el objeto se une con la superficie, se crea un punto que va a ser mucho más oscuro que toda la sombra proyectada.
Y esta parte más oscura se va a llamar zona más oscura. Acá debo ir creando un pequeño difuminado hacia, ya para terminar mi sombra proyectada. Y esta parte sí tiene que ir muy oscura. Entonces, realmente la sombra más oscura de todo mi elemento es este pedazo en donde se junta el objeto con la superficie. Esta va a ser mi zona más oscura. Entonces, acá ya pudimos analizar todas las partes de la sombra y que de esta misma forma yo tengo que estudiar la luz y la sombra en cada figura geométrica con volumen. Hay distintos ejercicios que nos pueden ayudar para aprender a crear estos degradados que nos ayudan a darle volumen a nuestros objetos. Depende con qué lo estemos haciendo. Yo la verdad no sé cómo se ve en la pizarra, espero que se entienda. Pero, por ejemplo, si tomamos nuestro lápiz y lo acostamos un poquito, podemos utilizar toda la parte como del ángulo del bisel de nuestro lápiz. Entonces, esa parte podemos hacer, si quieren hacer ejercicios para poder degradar, nos sirve mucho crear un rectángulo en nuestra hoja. Y podemos hacer un ejercicio acá. Por ejemplo, acá empezamos claro y terminamos oscuro. Entonces, con nuestro lápiz, tomándolo más o menos de esta forma, siempre con suavidad, porque el hecho de que esto sea la parte más oscura no quiere decir que esté el papel muy manchado, muy fuerte, con mucha presión, porque solo nos arruina el papel. Esto simplemente es saturación de grafito. Entonces, yo tengo que tener paciencia para crear mi parte más oscura, pero saturando de grafito y no presionando fuerte. Entonces acá podemos empezar dejando un espacio de luz y luego llenando, haciéndolo muy pegadito. Y luego, esto lo hacen suave ustedes, yo solo les estoy tratando de dejar aquí la muestra. No tiene que quedar ningún espacio blanco, tienen que rellenar bien. Hasta que ustedes puedan observar en su rectángulo este cambio de tono o de saturación, iniciando en claro y terminando en oscuro. Esto les va a servir mucho para suavizar su trazo, para que no tengan cortes a la hora de sombrear sus figuras y para ir creando mejores volúmenes. Les doy tiempo que copien si necesitan ahí. Muy bien. Vamos a continuar. También es importante al momento de sombrear que analicemos qué estamos haciendo o qué elemento estamos queriendo transmitir o qué elemento estamos queriendo sombrear para que aprendamos también a dar texturas. Podemos practicar también algunos ejercicios que les voy a poner acá. Hay distintas formas de sombrear y también si estamos sombreando con grafito o si estamos sombreando con tinta, podemos hacer otro ejercicio. Ustedes hagan sus cuadritos y dejen sus muestras y ya los pueden trabajar más adelante. Una de las formas de trabajar con grafitos es la que vimos acá,
trabajando suavemente nuestro lápiz, pero también tenemos una forma de trabajar que es haciendo pequeños círculos muy pegaditos. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente como pequeñas C. Pero mientras más juntitos, más voy teniendo como esa saturación de líneas. Y si voy separando, ya voy teniendo más espacios de luz. ¿Qué puede servirme con esta forma de crear volumen? Puede ser que yo esté trabajando tal vez un árbol o vegetación o alguna textura muy rugosa, en este caso, de algún elemento. También podemos trabajar otro tipo de sombra, que es de lo más común, que es a partir de líneas como la que creé con la esfera. Simplemente tengo que crear líneas y luego, en la dirección contraria, para ir creando esa saturación que necesito y crear partes más oscuras. Entonces acá siempre estoy teniendo y manteniendo mi textura, pero estoy logrando crear una especie de volumen por la cantidad de líneas juntas que estoy haciendo. Este podría usarse con lápiz o podría usarse también con tinta, cualquiera de los dos. Y también podemos trabajar únicamente con líneas verticales o con líneas horizontales. Bueno, esos son los tres tipos que podría darles de cómo sombrear, dependiendo nuestra textura, dependiendo nuestro artículo, dependiendo de lo que queremos transmitir en nuestros dibujos. Ustedes pueden hacerlo más despacito. Bueno, ahora entramos a otro tema importante, que es el tema de la perspectiva. Me imagino que ya pues algunos están familiarizados con este tema y si no, de todos modos vamos a repasar. Tenemos dos partes importantes en la perspectiva. Uno es la línea de horizonte. Vamos a ponerle LH. Y el otro punto es el punto de fuga. Vamos a ponerle PF. Muy bien, ¿qué es el punto de fuga? Cuando yo miro una fotografía y veo cómo todos los edificios van hacia un mismo punto y yo tengo la capacidad de crear, si yo trazo las líneas en esa foto y veo que se unen en un punto, estoy viendo que ahí es mi punto de fuga y que de ahí parte todo el paisaje o toda la ciudad o todo el punto donde está tomada esa fotografía en específico. Eso sería el punto de fuga, en donde se unen todas las líneas y que a partir de ahí sale todo el resto de vistas. Y también la línea de horizonte, que la línea de horizonte debería de estar a la altura de mis ojos. Si yo quiero ver un elemento de la parte de abajo, ¿qué hago? Me agacho y observo el elemento. Si yo quiero ver la parte de arriba de la mesa, por ejemplo, si yo llego a mi casa y veo la mesa puesta y yo quiero llegar a ver la parte de arriba, lo que hago es que me paro y subo la vista y veo hacia abajo. Entonces, de ahí dependerá
la vista de mis objetos según la línea de horizonte en donde se encuentra ubicada. En este caso, tiene que estar a la altura de mis ojos. Entonces, vamos a aprender a trabajar los volúmenes a partir de estas dos partes importantes. Voy a crear aquí un cuadrado. Como les digo, acá no estamos utilizando ningún instrumento. Entonces, esto únicamente pues, no va a ser exacto, pero nos va a ayudar a tener esa visión de las cosas en 3D. ¿Qué hago? Coloco en cualquier parte de este espacio mi figura geométrica. Entonces, ahora me tengo que unir desde el punto de fuga todas las líneas hasta las esquinas de mi figura geométrica. Muy bien, ya tengo esa parte, ya las uní. Me hubiera cambiado de color. Ahora necesito hacerle un tope. ¿Qué tope va a tener esto? El que yo quiera. Usualmente, si es un cubo exacto, lleva como la mitad de mi medida hacia atrás. Pero como les digo, esto es únicamente al cálculo. Ya tenemos un cubo. Si quiero, también puedo unir desde acá. Perdonen que les dé la espalda. Ahí estaría mi cubo. Entonces, ya tengo mi cubo. Voy a crear ahora una pirámide. Y lo que necesito hacer es tirar una línea horizontal y esa línea unirla hacia mi punto de fuga. Voy a cambiar de color porque si no, nos confundimos. Ahora voy a buscarle un tope. Voy a ponerle el que yo quiera. Entonces vamos a ponerlo acá. Ya tenemos la base de lo que será nuestra pirámide. Ahora, ¿qué hago? Voy a hacer una cruz. Aquí. Ya tengo la base con una cruz hecha. Y de la parte del centro, estas líneas deben ser totalmente verticales. Subo una línea y ya con eso defino mi parte más alta. Entonces ahora lo único que me queda sería unir este punto con las esquinas. Y ahí, como ustedes pueden ver, ya creamos una pirámide en volumen. Ahora vamos a hacer un cilindro hacia... Vamos a crear aquí un círculo. Y necesitamos unir las esquinas o las partes de la orilla de nuestra figura hacia nuestro punto de fuga. Perdonen que me ponga otra vez. Vamos a hacer de caso que ahí está recto. Entonces, ya puedo crear un cilindro. ¿Cómo lo hago? Necesito replicar la curva en la parte final para que eso se vea como que es un cilindro. Entonces hago mi curva y ya tengo perspectivado el cilindro.
sí me gustaría que puedan irlo trabajando ustedes también. Luego, tenemos acá también, podemos crear algo parecido a esto para que podamos hacer un cono. Entonces, lo primero que necesito hacer es encontrar un tope. Creo una línea horizontal. Y luego, a partir de ahí, ya puedo tirar mis líneas guías. Recuérdense, acá es algo importante. Todas las líneas que no partan del punto de fuga deben de ser totalmente verticales o totalmente horizontales. A menos que sea esta, que era una pirámide, que la creamos a partir de un cruce de líneas, subimos el centro y de aquí del centro tiramos las líneas. Pero es por la forma que tienen. Y ahí todas deben ser totalmente verticales u horizontales para que sea una vista correcta. Ahora ya tenemos acá un tope y necesito crear también otro cuadrado que esté perspectivado. Y necesito hacer lo mismo que hice en la base de la pirámide. Como sé que tengo que tirar una línea totalmente horizontal, la voy a tirar acá en la parte de en medio y donde atraviese esta unión de las líneas que creé acá. Entonces, a partir de aquí, yo ya puedo crear un círculo. Acá, si yo paso una línea guía en el centro de esto, voy a poder tener ya estos dos puntos que me van a servir de guía para crear mi círculo. ¿Qué hago acá? Necesito unir este punto con este punto, o sea, prácticamente donde las líneas toquen la línea que hice de tope para poder crear un círculo. Entonces, de acá, acá, acá y acá, estos 4 puntos me van a servir para crear mi círculo. Y ahora voy a unirlos únicamente. Y con eso, yo ya tengo la base de mi cono. Entonces, igualmente acá, subo la línea, especifico una altura y trazo las líneas. Ahí ya tengo prácticamente la misma imagen que acá, con distinta base. Aquí tengo base cuadrada y aquí tengo una base circular. Les doy tiempo para que puedan hacer también su ejercicio. Recuérdense que las líneas guías deben ir con trazos muy suaves para que no interfieran en su dibujo. Bueno, ahora sí continuamos. Ya que tenemos, ya que aprendimos cómo tener fugadas nuestras figuras geométricas, quiero que analicemos un poquito de la sombra en cada una de ellas, que aunque aprendimos ya la más completa, que es el cilindro, siempre es importante que podamos
aprender cómo hacer las sombras de las otras figuras. Vamos a entrar directamente al cilindro. Si tomamos en cuenta que la fuente de luz viene de este lado, yo sé que voy a recibir mi luz directa o mi punto de luz más intenso en esta cara, ¿verdad? Entonces, acá, por la forma que tiene mi elemento, yo sí voy creando una línea imaginaria en donde a partir de la mitad yo puedo empezar a degradar el color. Pero les recuerdo que es muy importante que creemos la sombra acá. Ustedes preferiblemente si lo hacen con el lápiz así inclinado para que puedan percibir bien claro el efecto. Les voy a enseñar acá la imagen de cómo tengo acá. Ustedes pueden darse cuenta cómo el cilindro tiene una degradación muy suave que no se ve cortada. La esfera también tiene una degradación que no se ve cortada. Entonces, ese es el efecto que tenemos que tratar de tener en nuestras figuras. Y acá les puedo mostrar las diferentes partes de la luz. Ahí tienen nombres distintos, pero a mí me servía para imagen. Y pueden ver la parte más clara, el destello y las partes de la sombra. También vean lo importante del reflejo de la superficie en la esfera. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de crear nosotros. Pues no a ese nivel de perfección, no importa porque estamos haciendo bocetos, pero sí tratar de dar un efecto de un degradado o de un cambio de luz suavemente. Aquí, ¿por qué estoy tirando sombra para acá? Porque si la tomo a partir de esa línea, creo esa línea cortada que les digo que no quiero tener. Entonces empiezo a crear un poquito de degradado hacia las partes de luz. Y acá ya puedo rellenar con sombra. Recuérdense que en la parte de acá, abajo, yo voy a tener un pequeño reflejo de la superficie de mi material, según el material que sea, pero voy a tener un reflejo sobre mi figura. Entonces, acá puedo crear una sombra, ya sea que borre un poquito de sombra o que la sature menos. ¿Qué pasa con estos pequeños detalles de luz en sombra? Eso me permite tener un mayor realismo en mis volúmenes. Entonces acá tenemos el cilindro. Depende de dónde esté la luz acá. Esta parte de acá podría ir un poquito más suave. La sombra, pero siempre con un poquito de sombra acá. Dependiendo, como les digo, de dónde esté ubicada mi luz. De la misma forma, la sombra de mi objeto. Ahora vamos con algo más para que ustedes puedan ir viendo cómo se aplica ya esto a distintas formas de elementos. Voy a borrar acá. Regresando un poquito al punto de fuga y a la línea de horizonte, voy a crear aquí unas cuantas figuras geométricas. Si ustedes me acompañan. Recuérdense que unimos todo
hacia el punto de fuga. Voy a marcar las líneas guías en rojo. Aquí sería muy poquito lo que voy a ver destacar por la posición de mi figura. Puedo ubicar otra en la parte de acá, la voy a ubicar a la misma altura, pero la daré un poquito más alta. Acá también, si ya ubiqué mi figura, trazo todas las líneas hacia mi punto de fuga. Y le creo un tope que es importante. Muy bien, ya tengo un rectángulo. Acá le voy a poner un tope a esto. Ya tengo un cuadrado. Y por acá voy a poner otro. Otro acá. Creo que con eso tenemos suficientes figuras para crear algo. Muy bien. Ya que tenemos las figuras geométricas básicas, ahora puedo empezar a crear algo más de mis figuras geométricas. ¿Qué puedo hacer acá? Por ejemplo, vamos a crear acá una pequeña mesa. Si estoy topando líneas acá y quiero después tirar líneas en distinta dirección, todas deben llegar hacia mi punto de fuga. Entonces, esa es la dirección correcta en donde debo fugar mi línea. Ya tengo el top de mi mesa. Ahora ya puedo crear las patas. Todas las líneas deben coincidir con el punto de fuga. Si no lo hacemos así, empieza a verse raro el dibujo y a tener pequeños errores que ya no lo hacen agradable a la vista. Ahora acá podemos jugar otra línea. Ya podemos ir puliendo, como hemos visto, ir puliendo nuestras líneas. Y empezar a dar detalles. Vamos a hacerle caso que esta es una refrigeradora. Y por acá tendremos una estufa. Como se dan cuenta, no estamos utilizando ningún tipo de instrumentos en este momento. Sin embargo, conocer el método nos permite crear de una forma clara, pudiendo transmitir una idea clara de algo que querramos nosotros trasladarle a alguien. ¿Qué hicimos únicamente? Fuimos puliendo los detalles. Y acá ya sería algo que yo quisiera agregar. Algún elemento decorativo. Alguna planta. Que usualmente esos detalles siempre
me ayudan a crear más calidez, que se vea más interesante o darle un toque más llamativo a un espacio o más real. Les doy tiempo para que copien acá. Muy bien. En ese caso, si ustedes quisieran aplicar sombras para hacer todos los objetos más reales o con más volumen, lo pueden hacer. Ustedes escogen dónde poner su punto de luz y dónde, o qué textura pueden utilizar o les queda mejor para trabajar sus sombras. Voy a hacer un pequeño ejemplo, pero lo voy a hacer más grande para que ustedes puedan apreciar cómo podrían trabajarse algún tipo de detalles específicos. Utilizando este método que va a ser siempre funcional para trasladar una idea. Pongo un fondo. Voy a agarrar mi teléfono porque aquí había hecho mi idea. Le voy a poner un fondo siempre para crear el volumen. Hago mi figura geométrica básica o mi figura geométrica inicial, que sería acá, esta, y luego puedo crear otro volumen en la parte de acá para completar la idea que tengo. Acá. Bueno, ¿qué tengo acá? Estoy tratando de crear con líneas simples una silla en donde poco a poco empezaré a agregar ciertos detalles. Entonces, si quieren, avancen acá para que luego podamos ir entrando en los detalles. ¿Qué hicimos? Únicamente un cubo y luego le puse un cuadrado en la parte de arriba, que es el respaldo de la silla, siempre tratando de unir todo. Acá la línea debe ser horizontal, porque todas las líneas deben siempre ser horizontales o verticales, excepto las que van hacia el punto de fuga. Para pulir los detalles, lo que hacemos es empezar a trabajar nuestras líneas. Le voy a cambiar de color a esto para que no nos confundamos.
Bueno, ahora sí. Voy a empezar a redondear un poquito el sillón que iría en la parte de acá. Y mi sillón, el que yo quiero es un poquito redondito. Perdón, el asiento sería de mi silla. Ahora, yo tengo detalles acá porque es una silla bastante tallada en madera. Y necesito marcar mis detalles. Pero todo ya tengo muy claro. Mis alturas. Ya tengo claro en dónde tengo que trabajar. Y ahora únicamente me voy a dedicar a pulir. Ahora vamos a hacer el detalle del asiento. Y acá yo tengo un pequeño apoyabrazos. Y vamos a crear el otro apoyabrazos de este lado. Siempre verificando que esté correcta la forma en la que estoy colocando mis vistas. Aquí sí puedo empezar a definir en qué parte va a estar mi fuente de luz para poder empezar a crear ciertos volúmenes. Vamos a hacer de caso que la luz proviene de este punto. Entonces podemos empezar a definir ya las formas pequeñas que tenemos acá. Muy bien, si yo creo que por ejemplo, los apoyabrazos, yo los puedo encajar dentro de forma cilíndrica, esto quiere decir que mi sombra yo la voy a crear con el efecto que yo trabajo un cilindro, como ya lo aprendimos anteriormente. Entonces empiezo a sombrear y empiezo a llenar de detalles según cada forma que yo analicé. Eso me va a permitir a mí tener más realismo en mi trabajo, aunque no me esté llevando tanto tiempo crear el boceto o crear la figura principal, me va a ayudar mucho porque le da mucho realismo a lo que estoy trabajando. Vamos a hacer de caso que acá tenemos un asiento capitoneado, le vamos a poner sus detalles. Y podemos crear ese efecto con el mismo método que aprendimos a sombrear las esferas, porque se van creando ese tipo de curvas que no necesito crear mayor detalle, pero me están ayudando mucho a trasladar mi idea. Ahora aplico un poquito de sombra en esta parte. Recuérdense que aquí hay un poquito de luz y acá me pega la sombra.
Aquí tengo detalles pequeños que no los voy a poner porque son muy pequeños, no se logran ver. Y vamos a crear a tratar de dar la impresión de que nuestro asiento está acolchonadito. Y acá tenemos ya nuestra silla. De esta forma, es como nosotros podemos llegar a trabajar cada objeto dependiendo de cómo nosotros logremos observar y aprendamos a encajar. Es importante que practiquemos mucho, pues esa será la única forma de que logremos llegar a tener un mejor resultado. Yo he creído siempre que necesitamos aprender a utilizar el lápiz, y el lápiz y el papel como una herramienta importante y no dejarla a un lado, porque en cualquier momento nosotros podemos transmitir algo muy importante en el momento preciso y no necesitaríamos depender de alguna computadora, de algún iPad, del celular, para poder llegar a trasladar nuestras ideas y nuestros proyectos en mente. Entonces, pues yo creo que llegamos hasta acá. Espero que les haya gustado. No sé si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto podemos en este momento ayudar a resolverla. Si fueran tan amables, podrían enviar sus dudas al chat y Ale nos hará favor de decirnos cuáles son. ¿No tienen dudas? Pues entonces, lo único que nos queda es practicar mucho. María José, ¿Sí? ¿Será que tú podrías explicar un poco sobre la figura humana? Mira, figura humana, la verdad, no es mi fuerte. Pero sí, pues manejamos lo mismo en cuanto a proporción. Podemos también crear el cuerpo humano a partir de figuras geométricas. Lo que recuerdo de la figura humana es que el cuerpo está, en general, está formado por 8 cabezas. Entonces, si nosotros hacemos 8 veces el tamaño de la cabeza, deberíamos de tener 1, 2, 3, 4. Esa sería la proporción de altura. Y también podemos crear nuestro cuerpo humano a partir de formas geométricas. Te quedo mal en este momento si yo te digo exactamente cuál es la proporción de cada cosa, porque la verdad no es mi fuerte, pero sí podemos llegar a trabajar el cuerpo humano a partir de figuras geométricas, de la misma forma en que trabajamos los elementos. Perdón que ahí no pueda entrar mucho al tema. Muchas gracias, María José, por tu intervención. Me comentan que les ha parecido un taller muy interesante.
Y a continuación vamos a darte entrega de un diploma de reconocimiento por haber participado en este taller. Gracias. Gracias, me alegra mucho que les haya gustado y que les sirva, sobre todo, que sea muy útil para ustedes. Buenas tardes a todos. Agradecemos por su tiempo a la Facultad de Arquitectura, a María José, nuestra expositora. Majo, te entregamos un reconocimiento de parte de nuestro grupo. Gracias por haber participado y aportado a nuestro taller. El diploma dice de la siguiente manera: Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Facultad de Arquitectura, Centro Universitario de Cobán, otorga el presente reconocimiento a María José López González por su valioso aporte durante el desarrollo del taller webinar Bocetaje a partir de formas geométricas básicas y con volúmenes, dado en la ciudad de Cobán Alta Verapaz a los 11 días del mes de septiembre del 2020. Firma el arquitecto Byron Esteves, que es el coordinador de la facultad, y el licenciado Amílcar López, que es el director del Centro Universitario de Cobán. Muchas gracias. Te agradecemos mucho por tu parte de nuestro grupo. Gracias. Gracias a ti, Pone. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que esto sea muy útil realmente para ustedes. Sé que es una herramienta que les puede ayudar. A mí me ha ayudado hasta el día de hoy y pues es un gusto compartir un poquito de mis conocimientos con ustedes. Gracias. A continuación le cedemos el micrófono a la arquitecta Yanes Rosales para que nos pueda dar las palabras de clausura. Muy buenas tardes a todos. En nombre de nuestro coordinador académico, el arquitecto Byron Esteves, María José, agradecerle a usted el apoyo tan valioso que dio el día de hoy para nuestros estudiantes e invitados. Creo que a pesar de que dice formas básicas, creo que es la base importante para poder hacer bocetaje y más en esta hermosa carrera como lo es arquitectura. Usted muy bien sabe y conoció un tiempo de la misma y esto creo que también le ha ayudado mucho a inspirarse y trabajar mucho el dibujo a través del bocetaje. Agradecerle nuevamente a los estudiantes también, a los catedráticos que se hicieron presentes el día de hoy en apoyo a los estudiantes de la práctica profesional supervisada. Yo como SD me siento muy satisfecha de la actividad jóvenes. Gracias por haber invitado a María José, a Pedro Tarot, a Sergio Moinedo, a Alejandra Castro y a Félix Miranda. Muchísimas gracias por habernos traído este taller y sobre todo por la calidad del evento. A todos muy buenas tardes y muchísimas gracias. Los esperamos en unos próximos eventos que tenemos planificados en práctica profesional supervisada. Feliz tarde. Muchas gracias, arquitecta. A continuación, las palabras de Pedro Tarot. Jóvenes, como último punto, para recordarles que en breve les estaremos mandando un correo masivo con el link de descarga para que puedan ver nuevamente el taller en vivo. Y a todos los que se inscribieron, gracias por todo el apoyo. Y los esperamos más adelante en los talleres que van a impartir los demás compañeros. Gracias.